Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Rogamos al Señor que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien de salud en este día, que el Señor se glorifique en sus vidas y pueda ayudarles a seguir adelante y a glorificar su nombre en todo. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en esta tarde? Que sea Él dirigiéndonos en su palabra, en la enseñanza de hoy en día, y que sea Él ayudándonos a entenderla. Sobre todas las cosas, que el Señor nos ayude no solo a comprenderla, sino también a vivirla, porque ciertamente hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, la entienden, la comprenden perfectamente bien, pero no hay en lo profundo de su corazón un deseo verdadero de querer servir al Señor, de querer hacer su voluntad y de querer glorificar su nombre, como incluso lo veremos en la clase de este día. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Te suplicamos de todo corazón que en tu misericordia, Señor, tú puedas enseñarnos en esta tarde. Tú eres el Maestro por excelencia. Tú eres quien mandaste escribir tu palabra, Señor. Asimismo, inspírenos a nosotros, Señor, para poder entenderla y comprenderla, pero sobre todo inspire nuestro entero ser para poder vivirla, para poder hacerla, cumplirla como tú deseas, que nosotros podamos traer contentamiento y alegría a tu corazón, que podamos arrancar una sonrisa de tus labios, Señor, de alegría y de gozo, Señor, al vernos a nosotros hacer tu voluntad. Y en los que no estamos haciéndolo por cualquier circunstancia de la vida, Señor, por tristeza, por dolor, por angustia, por alguna situación difícil en su vida que no le permite concentrarse, te rogamos de todo corazón que en tu misericordia tú puedas poner tu mano poderosa sobre su vida, puedas traer esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, y puedas tú en tu misericordia cubrir todas sus necesidades para que este hermano o hermana pueda concluir con servirte y glorificar tu nombre y hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque tú eres misericordioso, tú nos amas, nos cuidas, nos guardas y nos ayudas a salir adelante a pesar de las adversidades en esta vida. Gracias, Padre, nos entregamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, y permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes puedan regocijarse con la palabra del Señor el día de hoy. Amén. Así que anhelamos, como siempre, en el Señor que todo salga bien y que no tengamos interrupciones en el camino. Gloria al Señor. El día de hoy vamos a tratar el versículo 8, donde el Señor Jesucristo nos habla de ladrones y salteadores. Como siempre, estamos estudiando la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 10, y en este caso estamos bajo ese bloque de versículos que dice Jesús, el buen pastor. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Gloria al Señor. Como recordatorio, estamos todavía, recuerden, con Jesús, hablando con este hombre, o delante de este hombre que había sido ciego, pero que de alguna forma parece que lo venían siguiendo aquellos líderes religiosos hasta encontrarlos juntamente hablando con Jesús. Le digo, en este caso Jesús empieza a hablarle a todos ellos acerca de su estilo de vida, acerca de su actitud, su carácter, su manera de afrontar las cosas de Dios, o más bien presentar la palabra del Señor, no solamente con palabras expresivas o con mandamientos hacia los hombres, sino más bien con sus hechos, los cuales no concordaban con todo lo que ellos enseñaban. Jesús empieza hablándoles primero que eran ciegos. Ellos se ponen en cierta actitud diciéndole a Cristo, bueno, ¿no estás diciendo a nosotros también? Jesús les da una contundente respuesta de que si ellos habrían sido ciegos, pues al final de cuentas estarían sin pecado, pero porque dicen que ven,
pues el pecado permanece en ellos, ¿no? Pero luego empieza a hablarles de un estilo de vida que debería de ser delante del Señor y que al final de cuentas, en este caso en particular, es Él quien se presenta como ese modelo de vida, ¿no? Como aquel que en realidad cumple la palabra del Señor y que no solamente lo lleva a través de sus labios como muchas personas lo llevaban en aquellos tiempos y que seguramente muchos de nosotros lo hemos visto en muchas personas en nuestro día. Pero como les digo, aquí Cristo empieza a hablarles ahora a ellos de una manera más clara para que pudieran entender cómo se debería de vivir delante del Señor. Les muestra que Él es el buen pastor, que Él al final, a pesar de que las parábolas estaban restringidas, si pudiéramos decirlo así, para aquellos que no eran los siervos del Señor, pero que también se les iba a predicar el Evangelio y que la explicación de ellas estaba reservada para sus discípulos, para aquellos que realmente quisieran vivir y servir al Señor. Él, en un acto de misericordia, empieza a hablarles de una manera más clara en realidad lo que ellos deberían de hacer. Así que, como les digo, Cristo ahora en este versículo les dice: todos los que antes de mí vinieron son ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ahora bien, Cristo lo que les está diciendo aquí no es que se está refiriendo a aquellas personas que antes vinieron a predicar o a enseñar la palabra de Dios. En otras palabras, no se refiere a aquellos siervos fieles al Señor, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Se refiere a aquellas personas que han sido infieles a Dios, a su palabra, a sus mandatos, aún desde el Antiguo Testamento, ¿no? Aún desde los principios, ¿no? De Adán y Eva, donde el primero que desobedece es Adán, ¿no? Pero que al final de cuentas podemos ver a través de la historia que el Señor selecciona a ciertos grupos de personas para que prediquen su verdad, para que prediquen su palabra, para que prediquen sus mandatos, para que sepan la gente cómo acercarse a su Dios ahora después de que Adán había caído, pero que de alguna forma u otra llegaban ciertos ciclos donde se acordaban de Dios, luego se iban olvidando de Él, perdían el temor al Señor y terminaban una vez más no volviendo al pecado y seguían así a tal grado que incluso lo podemos ver, si quisiéramos decirlo así, hasta el día de hoy, ¿no? Pero como les digo, el Señor no se refiere a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, a José, Moisés, Josué, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, David, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naún, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquía, a los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. No se refiere a esos hombres que tuvieron un corazón para servir y vivir para nuestro Dios, un corazón que querían glorificar a Dios a pesar de lo difícil que le fuera la vida. Difícil como le pasó a Daniel, que lo echaron al foso de los leones, a sus 3 amigos que lo echaron a ese horno de fuego, que lo pusieron incluso 7 veces más caliente, ¿no? No se refiere en este caso en particular a otros siervos del Señor que su vida pendía de un hilo, sino más bien se refería a aquellas personas que definitivamente no querían obedecer al Señor, incluyendo, acordémonos, ¿no?, de aquel hombre de Dios, aquel que Dios le dijo, y me viene a la mente en este momento, que el Señor mismo le dijo: te quitaré la niña de tus ojos. O sea, lo que él apreciaba con sus ojos y que al final de cuentas fue muy difícil para él, pero que de todo corazón decidió servir al Señor, ¿no? Y también acordémonos, si no mal recuerdo, creo que era Jeremías, ¿no?, al que le llaman el profeta chillón algunos, que hubo un momento en su vida que él dijo que ya nunca más hablaría en su nombre, pero que al final de cuentas había un fuego dentro de él que le impedía quedarse callado, sino que ciertamente había en él un deseo de hablar la palabra del Señor. Así que le digo, cuando Cristo se refiere que los que vinieron antes de él eran ladrones y salteadores, no se refería a esas personas, ¿no?, con un corazón sensible, con un corazón deseoso de siempre hacer la voluntad de Dios, a pesar de sus equivocaciones, pero que había un corazón para hacer la voluntad de Dios. Y cuando digo a pesar de sus equivocaciones, me refiero como Elías, ¿no?, que él terminó huyendo de aquella mujer que buscaba su cabeza, pero que no era la voluntad que él huyera de ella, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando Dios se lo encuentra por ahí escondido, le dices: ¿qué haces aquí?
O sea, Dios no lo había mandado ahí. Equivocaciones como el rey David cuando peca con Betsabé, ¿no? Y que al final de cuentas es confrontado por el profeta del Señor y él dice, oh, he pecado contra el Señor. Pero que se arrepienten de todo corazón, le piden perdón a Dios, cambian su manera de pensar, su manera de vivir y empiezan a vivir para el Señor a pesar de las consecuencias que venían por causa de sus acciones, ¿no? Como David, que Dios le dijo, de cierto te digo, la espada no se apartará de tu casa. Y con todo y eso no dijo, ah, bueno, pues hasta aquí llegamos, tú por tu lado y yo por el mío, sino que en él había verdaderamente un corazón deseoso de servir al Señor y que al final le aconseja a su hijo Salomón a no apartarse de Dios. Le digo, más bien el Señor se refiere a aquellas personas que por algún motivo o por alguna circunstancia, por alguna razón o razonamiento que ellos tuvieran, decidieron de corazón, de lo profundo de su ser, el no querer ya servir al Señor como el Señor pide y demanda. Y como les digo, en este caso en particular, Cristo habla de los que vinieron antes de Él, que seguramente podemos verlos después de Él también, pero en este momento nos enfocaremos a los que estaban antes de Él. O sea, me refiero a que de entre tanta multitud de gente, Dios escogió solamente a una tribu para que le sirviera y viviera para Él y que hiciera toda labor que le correspondía en cuanto al tabernáculo de reunión, que incluso nadie más podría hacerlo sino solamente ellos, y conforme a lo que Dios lo había establecido. En este caso en particular estamos hablando de la tribu de Leví, que desde los tiempos de Aarón Dios los escogió para que vivieran para Él, para que guiaran al pueblo a la presencia de Dios, para que le enseñaran los estatutos y mandamientos de Dios, para que cada uno de ellos supiera cómo acercarse a Dios, incluyendo dependiendo de cómo haya pecado contra el Señor o cuál haya sido su falta, o incluso a pesar de que no hubiera falta en su vida, supiera cómo acercarse al Señor. Pero que les digo, por alguna situación, por alguna circunstancia o razonamientos que nosotros no conocemos, aún desde sus primeros inicios empezaron a apartarse del Señor, haciendo las cosas como ellos querían y no como Dios quería. Y eso no es lo que quería el Señor. Nosotros podemos hablar acerca de los inicios, ¿no? Que en este caso fue Aarón, pero fue mismo ahí, sus hijos, en los inicios. Si no mal recuerdo, uno de ellos se llama Finés o algo así, que al final de cuentas él y su hermano terminaron ofreciendo fuego extraño que lo llama el Señor y los consumió con fuego, ¿no? Algo sucede en la mente del ser humano, algo sucede en sus pensamientos. Como yo pudiera decirlo, no de esta manera, parece que las personas empiezan por olvidar verdaderamente quién es Dios y empiezan por empezar a perder el temor al Señor a tal grado que después lo toman como que si estuvieran tratando con un ser humano común y corriente a quien pueden ponerle la mano encima e incluso obligarlo a hacer lo que ellos quieran, pero no es así. Sabemos que el Señor es santo, dice, y que sin santidad nadie lo verá. Hay otra parte en la Biblia donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y cosas semejantes, similares a esas, ¿no? Que nos demuestran que nuestro Dios es el Todopoderoso y que Él hace como Él quiere, como Él desea, conforme a su voluntad en la vida de todo ser humano, pero que al final de cuentas nosotros los seres humanos nos olvidamos de eso o nos vamos olvidando de eso y empezamos a tener un estilo de vida que no es agradable al Señor. Y es ahí donde nosotros podemos caer en eso que Jesús llama, ¿no? Ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no están haciendo la labor del verdadero pastor, ¿no? Que el pastor cuida y protege a sus ovejas, las guarda y como lo vamos a ver en los versículos más adelante, las guía, etcétera, etcétera, como nosotros estuvimos hablando en las semanas pasadas. Pues a estas personas es a quien él se refiere como ladrones y salteadores, porque fueron personas que fueron en un momento oportuno puestas por el Señor para guiar al pueblo de Israel, pero que al final de cuentas pareciese como que si hubo algunos que terminaron poniéndose a sí mismos como pastores, o al menos entre comillas pastores,
pero que el Señor los considera ladrones y salteadores porque llevan otro estilo de vida, otra práctica y enseñan y hacen otras cosas que no fue lo que el Señor pidió y demandó de parte del pueblo de Israel. Entre ellos podemos ver en este caso en particular a Isaías capítulo 56 versículos 9 al 12, ¿no? Donde el Señor empieza en este caso en particular hablando de la recompensa que le dará a aquellos que guardan el pacto de Dios. Pero que luego del versículo 9 al versículo 12 habla de las otras personas que no aguardaron el pacto o que no guardan el pacto del Señor. Y dice así: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. ¿A quién iban a devorar? Aquellos que verdaderamente se habían apartado del Señor. Y dice así, el versículo 10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Y luego dice en amarillo, y los pastores mismos no saben entender. O sea que vemos en este caso en particular que la figura líder para el pueblo de Israel se habían apartado del entendimiento de Dios, de lo que Dios ya había prescrito para ellos, de lo que Dios ya había dejado en su palabra, para que ellos se dejaran guiar, para que ellos se dejaran llevar por el Señor. El Señor ni siquiera les había dicho, bueno, eche cada uno a volar su imaginación y vea lo que mejor me va a gustar a mí. No, sino que el Señor ya los había proveído con un paquete diciendo, aquí está el paquete, a usted le corresponde escudriñarlo, estudiarlo, meditarlo, pensarlo en ello y en este caso una vez que lo haya digerido, vivir conforme a lo que yo ya le había establecido. Pero parece ser que por alguna razón, les digo, se empiezan a apartar del Señor y se empieza incluso a apartar el entendimiento del ser humano hacia nuestro Dios, en este caso en el pueblo de Israel. Continúo, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho mejor. En otras palabras, estos hombres, a quienes Dios les había dado ya el paquete completo solamente para que lo siguieran, al final de cuentas terminaron por ponerlo a un lado, como digo yo, y empezar a vivir su vida como bien le parecía. Así de sencillo, ¿no? Y si pudiéramos ponerlo de una manera clara y sencilla para nosotros en este día, sería como en este caso, los que ya conducimos, los que tenemos licencia de conducir en nuestros países. Para poder obtener la licencia de conducir se nos da un paquetito, un librito, con todas las directrices sobre lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, cuándo debemos de hacerlo y cómo debemos de hacerlo y obviamente cómo no debemos de hacerlo. Pero que al final de cuentas, ya que obtenemos nuestra licencia de conducir, parece que muchos dicen, bueno, ya pasé la licencia, al final de cuentas, bueno, no veo el policía por aquí, yo sé que no está permitido brincarse en rojo, pero como no lo veo con mis propios ojos al guardia de las calles, pues me brinco en rojo en uno y luego me brinco en rojo en otro y luego me doy vuelta en una curva donde dice no debo dar vuelta en curva, o doy vuelta en U porque necesito regresar para atrás, pero ahí dice no dar vuelta en U, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso dice calle de un solo sentido, pero como a donde voy yo está solo a 2, 3 casas en esa calle de sentido contrario, pues no veo a nadie ni me arranco, ¿no? Pues parece que así mismo pasaba en la antigüedad. Como no podían ver a Dios con sus propios ojos, terminan haciendo lo que bien les parece a ellos y al final, como les digo, terminan olvidándose primeramente de la voluntad de Dios, de ese paquete que Dios les había dado de directrices y obviamente como no habían visto a Dios
ni obrar en sus vidas posiblemente, terminaron por pensar nadie nos ve, como algunos dicen por ahí en la palabra del Señor, ¿no? Dios no ve, Dios no oye, y hacen lo que bien les parezca, pero no saben que el Señor les está contando todas y cada una de las cosas, tanto que hacemos y dejamos de hacer, que no es del agrado del Señor. Ahora bien, número 2, solamente vamos a tomar 3 referencias bíblicas para no tomar mucho tiempo. Número 2, tenemos a Jeremías capítulo 6, versículos 13 al 15, que ahora va de una manera más directa, pero ahora sí, no solamente contra los pastores o contra los líderes, sino más bien contra todo el pueblo de Israel, ¿no? Contra Jerusalén y Judá. Y dice así, dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Luego dice en amarillo: y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y note quién lo está diciendo. Lo está diciendo Jeremías, un profeta del Señor. Pero que él dice desde el profeta, en este caso en particular, obviamente no se incluye a él, porque él al final de cuentas estaba haciendo la voluntad de Dios. Es él el que estaba dictando la sentencia de nuestro Dios. Pero él dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos dicen mentiras, todos son engañadores. Así que al final de cuentas podemos ver cómo los siervos del Señor en aquellos tiempos se habían alejado del pacto de su Dios. Continúo el versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Note que, como les digo, se habían apartado tanto que al final de cuentas ni vergüenza les daba lo que estaba haciendo ellos mal delante de Dios. Y yo pregunto, qué casualidad, ¿no se parece a nuestros días? Con todas estas situaciones que están viéndose con toda esta comunidad, ¿no? Que quiere desviar la mente de nuestros hijos, que al final de cuentas a nuestros hijos les quieren meter en la cabeza desde las escuelas, pero que gloria a Dios por un estado aquí en Estados Unidos que optó por poner la Biblia de nuevo en las escuelas, que yo lo compartí hace un par de días por aquí por Facebook. Pero que le digo, no se le hace parecido a nuestros días en el sentido de que quiere corromper la mente de nuestros hijos diciéndole, oh, si tú te sientes una mujer siendo niño, es que porque eres mujer, o viceversa, si tú eres niña y te sientes niño, pues eso es lo que eres. E incluso algunos se sienten perros, gatos, chivos, animales, puercos, de todo. Y que le digo, a tal grado a lo que quiero decirle, no se le hace parecido que aún hasta han perdido la vergüenza los líderes que supuestamente servían al Señor en otras denominaciones, pero que ahora se han lanzado al favor de toda esta basura que están implementando en todo el mundo o que están tratando de implementar en el mundo entero. Le digo, han perdido verdaderamente la vergüenza. Denominaciones que habían sido mantenidas en una conciencia casta, pura, sirviendo al Señor, pero que ahora se han corrompido completamente, a pesar de que de esas denominaciones cristianas se habían salido hombres de Dios que expresaban la palabra del Señor y traían a miles de personas a los pies de Cristo, pero que ahora, de alguna forma, parte de ellas, o algunas incluso en total, se están corrompiendo y perdiendo la vergüenza delante de nuestro Dios, olvidándose de sus estatutos, de su palabra, de su verdad, de todo lo que Él pide y demanda de todos y cada uno de nosotros. Pero que al final de cuentas nosotros vamos a ver que nuestro Dios rendirá cuentas con todos y cada uno de los seres humanos a través de la historia de la humanidad. Continúo. Versículo 15, segunda parte en amarillo. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Algún día rendirán cuentas, porque el Señor lo ha dicho, y su nombre será glorificado en ellos.
Tristemente, no es nuestro anhelo, no es nuestro deseo. Nuestro anhelo y deseo de corazón es que todas y cada una de las personas vengan al arrepentimiento, como dice la palabra del Señor, cuando dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, y por eso estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, para ayudarle a entender a las personas que Dios se merece toda la gloria, la honra y la alabanza, porque Él ha hecho todo lo posible, todo lo que estaba en sus manos para traer salvación al ser humano, a tal grado que dio incluso hasta su Hijo Jesucristo, para que todos y cada uno de nosotros miráramos a Él con el fin de ser salvos por medio del sacrificio de Jesucristo, perdón. Sacrificio que al final de cuentas le costó a Él, que nada nos costó a nosotros, que todo lo pagó el Señor y que nosotros jamás tendremos absolutamente nada con qué pagar esa salvación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y por último, quisiera compartirles a Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 10, y dice así. Si usted puede ver cómo dice el subtítulo, dice: profecía contra los pastores de Israel. Note que ahora va de una manera más directa y contundente hacia aquellos que tenían o que tienen la responsabilidad, o más bien que tenían en aquel tiempo la responsabilidad de compartir la voluntad de Dios y de ayudarle a las personas a guiarse en el caminar del Señor y de serles fieles a Dios en todo lo que Dios les pedía. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? En otras palabras, Dios está diciendo: los pastores se pastorean a sí mismos y han dejado de pastorear a los rebaños. Versículos 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, no curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redir a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, he aquí Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras de campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar mis ovejas. Ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. En otras palabras, podemos ver que estas eran personas que posiblemente en lo interior de su ser, de su corazón, pensaban que servían a Dios, pero que al final de cuentas pudiéramos decir, como dice Isaías 29, versículo 13, que su corazón estaba lejos del Señor. Así que estas personas que nos muestra el Señor a través de su palabra en el Antiguo Testamento son de ese grupo de personas que Cristo menciona: los que antes vinieron de mí son personas ladrones y salteadores. Y cómo no, miren toda la descripción que el Señor da de ellos aquí en su palabra. Como Él muestra que eran personas que solamente tenían a las ovejas para nutrirse ellos,
para enriquecerse ellos, para fortalecerse ellos, para crecerse ellos, pero que al final abandonaban a las ovejas, se apacentaban a sí mismos, en otras palabras, se daban sus buenos tratos unos a los otros, pero aquel que venía triste por una situación difícil en su vida, a sí mismo lo mandaban para atrás. Aquel que venía dolido, aquel que venía con una situación que prácticamente pudiéramos decirlo, tal vez no encontrara esperanza para su vida, para su bienestar, para seguir adelante en la vida, y así mismo lo mandaban para atrás, solamente se aprovechaban de él, como nosotros podemos verlo a través de la palabra del Señor. Pues como le digo, no era aquellos grandes hombres de Dios a quien se refería Cristo, sino a estos personajes que terminaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios pedía y demandaba en su palabra, que hoy en día lo tenemos en la Biblia nosotros, y que al final de cuentas tenemos lo que Dios le plació que tuviéramos, pero que era más que suficiente para que comprendiéramos bien todos y cada uno de nosotros qué es lo que el Señor pide y demanda de nosotros. Ahora, una de las cosas interesantes que encuentro cada vez que estudio la Biblia es que el mundo se me hace cada vez más transparente y encaja cada vez más con las descripciones que el Señor da en su bendita palabra. Por ejemplo, si nosotros nos vamos en este caso en particular al libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 31, encontramos aquel discurso de despedida del apóstol Pablo en Mileto, pero que en este caso en particular mandó llamar a las personas de Efeso, a los ancianos de la iglesia, para que viniera él a despedirlos, o más bien para despedirse él. Y él dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No es el rebaño nuestro, no es la iglesia nuestra, es la iglesia de nuestro Dios. Y es a Dios a quien se supone que debemos siempre servir. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea que vendrán personas de afuera con malas intenciones, como nosotros podemos encontrar muchos allá afuera en el internet, para hacer mercadería de las ovejas del Señor, del rebaño de nuestro Dios. Continúo, el 30. Ahora dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Primero vemos a personas de afuera entrando en la iglesia, pero ahora vemos personas que dentro de la iglesia, por alguna razón que nosotros no conocemos en estos momentos, que al final de cuentas terminaban por volverse malvados, terminaban por poner a un lado la palabra del Señor, terminaban por desechar de sus vidas aquello que el Señor pedía y demandaba, y al final de cuentas pusieron sus propias maneras de pensar y de creer, y terminan arrastrando a muchos discípulos de las iglesias del Señor, discípulos primariamente puedo decir que todavía no son maduros, y que para llegar a la madurez no es necesario el tiempo, sino más bien lo que hay dentro de uno, no en su interior, en su completo ser, porque hay personas que pueden estar en la iglesia un mes, 2 meses, un año, y son personas mucho más maduras que ya llevan ahí 10 y 15 años y siguen batallando con los mismos pensamientos, con los mismos problemas, con las mismas actitudes, y tienen incluso incomodidad con las mismas cosas, en diferentes hermanos, pero la misma incomodidad en su vida. Pero que les digo que mayormente se llevarían a personas que todavía no maduran en las cosas del Señor y los arrastran a hacer cosas o a vivir un estilo de vida que no es lo que Dios estaba demandando de ellos. Termino, versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Así que el apóstol Pablo los invita a que estén velando. En otras palabras, a estar sí orando al Señor,
para que mantenga la iglesia unida, para que mantenga la iglesia creciendo, para que mantenga la iglesia madurando para la gloria de su nombre, pero al mismo tiempo en esa maduración haciéndonos sabios y entendidos a todos nosotros, para que cuando veamos una anomalía de esto, que viene alguien de fuera, un lobo rapaz, o que viene incluso una persona que ya está dentro y que empiece a salir esa maldad en su corazón, estar velando en ello y clamar al Señor para que eso se disipe, ya sea que la persona pueda entender y comprender que verdaderamente lo que está haciendo no es lo agradable delante del Señor, o que al final de cuentas el Señor sabe si va a lograr, en este caso, a solamente permanecer como cizaña y no va a lograr a convertirse en trigo, pues que el Señor mismo de alguna forma u otra pueda Él con su mano poderosa desraigarlo de ahí, para que al final de cuentas la iglesia pueda seguir progresando, si pudiéramos decirlo así, espiritualmente hablando. Así que le digo, Pablo les indica, velad, que todos nosotros estemos velando para la gloria de nuestro Dios. Así que, como les digo, habrá personas así que al final de cuentas, les digo yo, que hubo en aquellos tiempos y que al final de cuentas habrá así en nuestros días, y que el Señor es el que nos va a ayudar a todos nosotros a seguir adelante para glorificar su nombre. Ahora bien, de la misma manera, también hoy en día encontramos a personas que incluso, y lo digo con todo respeto, por supuesto, que incluso van al instituto bíblico o a una escuela de teología solo para tener una posición dentro de la iglesia del Señor, pero que no es algo genuino dentro de sus corazones. No son personas incluso que sean llamadas por el Señor. Son personas más bien que incluso ignoran la guianza de nuestro Dios, porque Dios les está guiando por la derecha y dice, no, yo quiero ir por la izquierda. O el Señor les dice, muévete un poquito a la izquierda. No, me voy recto porque por aquí por aquí me gusta y por aquí deseo andar, porque yo sé que por aquí voy a lograr mis metas, por aquí voy a lograr mis propósitos. Y esto es lo que yo deseo. Yo por aquí voy a lograr mi éxito en mi vida personal, emocional, etcétera, etcétera. Pero le dice, no, muévete un poquito a la izquierda para que tu éxito sea en el Señor. Dice, no, por aquí voy yo. Y les digo, ignoran incluso la guianza del Señor, y que todo lo que hacen lo hacen solo por obtener beneficios personales y económicos para sí mismos, y que lamentablemente, y tengo que decirlo, lamentablemente hacen mucho daño a los verdaderos feligreses, tanto emocionalmente como en este caso espiritualmente. Hay otros que incluso podemos ver que se postulan a sí mismos como personas, siervos del Señor, pero que supuestamente apacientan a las ovejas del Señor, pero que en ellos no hay un deseo verdadero de conocer o estudiar la palabra de Dios, o incluso no hay un verdadero deseo en el corazón de ellos de conocer a Dios o de tener una verdadera relación con Él, sino que más bien parece que les gusta más estudiar psicología y publicidad para saber cómo sacarles el mejor provecho a las ovejas. Como incluso yo estaba escuchando apenas de un personaje muy conocido que se llama Dante Gebel, y que él prácticamente solamente son personas que son motivadores, o sea, conocen muy bien parte de la psicología, parte de la publicidad, parte de cómo llegar al corazón de las personas, que toman la palabra del Señor y las hacen lucir muy bonitas al oído del hombre, pero que cuando usted estudia la palabra de Dios, descubre que en muchas ocasiones no es lo que Dios quiso decir en su palabra. Y se lo digo porque acabo de escuchar un par de videos acerca de él, y resulta pues que al final de cuentas es una persona que solamente es, si pudiéramos decir, un motivador, como entre tantos podemos encontrar ahí, en este caso en particular en las redes sociales. Personas que en este caso, le digo, son muy conocidas, como en este caso, ay, se me olvidó, señor Maldonado es su apellido, él y su esposa, que al final de cuentas, yo he escuchado a su esposa y veo que realmente no es una persona que conoce la palabra del Señor.
y que le digo, están muy de moda hoy en día porque se acaban de divorciar y volvieron otra vez a juntarse. Más bien ella se juntó con otro hombre y por ahí andan en la controversia, pero que le digo que son personas que dicen, se postulan a sí mismos como servidores de Dios, como personas que apacientan las ovejas del Señor, pero que al final de cuentas lo único que hacen es puro sacar provecho de las ovejas de Dios. Y que hay otros tantos que no quiero mencionar, y le voy a decir la razón porque no se los voy a mencionar más adelante, pero que le digo, solamente es un adelanto para hacerles entender cómo hay personas que no se preparan, que no son llamados, que no tienen en este caso ni siquiera una instrucción para servir al Señor, pero que al final de cuentas están ahí. Hay muchas personas que lo siguen, hay otras personas que también, le digo yo, entiendo que caen en sus engaños, pero son de esas ovejas que vamos a hablar al final de esta clase, que al final el Señor en su misericordia les los ayuda. Pero como les digo, todos estos personajes que más bien parecen motivadores emocionales que otra cosa, son de esas personas que el Señor llama o pudiera llamar en nuestros tiempos ladrones y salteadores, como dice en este caso en el versículo que estamos estudiando. Ahora bien, al mismo tiempo, quiero reconocer que hay hermanos, pastores, líderes, personas que realmente nunca han ido a un instituto bíblico, que nunca, tal vez ni siquiera han escuchado de una escuela de teología, pero que en lo profundo de su corazón, si hay un deseo verdadero de obedecer al Señor, de obedecer a su palabra, y que tienen una verdadera relación con Dios a tal grado que Dios hace milagros y maravillas a través de ellos. Y se lo digo porque yo he escuchado del tío de un compañero de trabajo como él era una persona que nunca fue, en este caso, a un instituto bíblico, y que incluso había una rama cristiana en nuestro país que deseaba que se uniera a su organización y él nunca quiso, pero que él dice que él se pasaba días, a veces noches, en el monte de rodillas, clamando al Señor, buscando la guianza del Señor sobre qué enseñar a su iglesia en el día domingo, y que se esmeraba todos los días yendo a predicar el Evangelio en toda su tierra, porque allá son de los lugares donde no existe la luz, donde están en el monte y viven de lo que Dios les provee a través del campo, de lo que nace en la naturaleza mismo, y que él mismo, mi compañero de trabajo, viene de allá. Y él decía, Pablo, y tú vieras en este caso en particular cómo mi tío era usado por el Señor. Y le digo, de esas personas no estamos hablando, no nos estamos incluyendo a ellos como personas que no hacen la voluntad de Dios solo porque no van a un instituto bíblico, sino todo lo contrario, son personas que reconocemos que tienen un corazón genuino para servir y vivir al Señor, sino que nos referimos a las personas que en su corazón, con estudio de instituto bíblico o sin estudio de instituto bíblico, con estudio de escuela de teología o sin estudio de escuela de teología, en su corazón no hay un deseo genuino de vivir para Dios. Si pudiéramos decirlo así, de esta manera, ni siquiera se pudiera saber si son cristianos o no, si se han convertido a Dios o no, si le han rendido su Cristo a Dios, o su vida a Dios o no, o si en este caso han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, porque no se echa a ver en lo que ellos enseñan, y por supuesto mucho menos en lo que ellos hacen. Así que al final de cuentas podemos deducir que Cristo se refiere a este tipo de personas que al final de cuentas no desean vivir para el Señor. Y como les digo, la semana pasada les prometí que les traería algunos personajes, en este caso que se llaman o se hacen llamar líderes cristianos, pero que deseo mejor pasárselo a aquellos que realmente han tomado parte o la mayor parte del tiempo de su vida para poder desenmascararlos a ellos mejor que lo que yo pudiera decirles, ¿no? Como yo ya les di en este caso a Dante Gebel, solo por querer compartirlo con lo que estaba enseñando, está la pareja esta que se apellida Maldonado, muy renombrados, está Cash Luna, están otros personajes también, en este caso en particular en el habla inglesa,
pero que hay unos personajes, unos hermanos nuestros en YouTube, que ellos le van a hacer ver a usted de la manera más clara que lo pudiera yo hacerle entender a usted, de cómo estas personas no pueden ser llamadas ni pastores ni líderes cristianos, no pueden ser llamados maestros cristianos, más todo lo contrario. El único título por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que enseñan, cómo actúan, el único título que les queda es falsos maestros y falsos pastores, lamentablemente, ¿no? De lo cual la palabra, o sea, no es algo de uno como para que usted pudiera escuchar y decir de mi parte y decir ahora, oh, el hermano Pablo ya se salió por otros rumbos. No, no, no es mi caso, sino que es el caso de la Biblia. No es lo que yo digo, sino que es lo que estamos estudiando. Es lo que Cristo dijo de aquellos antepasados, pero que sabemos que hoy en día sigue existiendo lo mismo. Sigue habiendo ladrones, sigue habiendo salteadores, sigue habiendo personas incluso infieles dentro de la iglesia del Señor, y que algunos, gracias al Señor, se han deseado apartarse del cristianismo para seguir su propio estilo de vida, pero que algunos otros siguen todavía escondidos dentro del cristianismo, haciéndose pasar por cristianos, pero que están apoyando todas estas barbaridades, todas enseñanzas sucias que al Señor le desagrada, y que apoyan todo este tipo de organizaciones que están haciendo mil y una aberraciones delante del Señor en nuestros días, a tal grado que han perdido la vergüenza, porque ellos mismos lo han dicho con sus propios labios en público, en conferencias y en canales de televisión incluso, que ellos mismos apoyan a todas estas organizaciones llenas de aberración. Así que le digo, no soy yo, es el estudio de la palabra del Señor, y que al final de cuentas el Señor se glorificará en el momento en que haga juicio a todas y cada una de aquellas personas que se convirtieron o que siempre fueron ladrones y salteadores en contra de nuestro Señor y de su rebaño. Y como les digo, quiero presentarles a un par de personas a las cuales yo les comparto a la persona que yo sé que con toda confianza puedo decir, puedo escuchar de ellos acerca de los falsos maestros, acerca de los falsos pastores, de los falsos líderes, de las herejías y de las equivocaciones que existen, pero que le digo, al final de cuentas, cada uno de ellos, al igual que yo, será responsable delante de Dios de lo que comparta delante de la cámara. Amén. Pero les digo, con toda confianza usted puede verlos, yo los veo, no me limito. Yo sé que no a todas las personas les agrada escuchar el tipo de enseñanza o los desenmascaramientos que ellos hacen, pero a mí sí, porque a mí me gusta, me interesa conocer el pensamiento de las otras personas, y en este caso en particular es que cómo es que ellos llegan a sus conclusiones, porque son en este caso un enriquecimiento para la vida espiritual de uno, de la misma forma que el apóstol Pablo dijo en el versículo que leímos, que dice, velad. Así que nosotros debemos de velar también para prevenir a las ovejas del Señor de todos estos engañadores, de todos estos ladrones y de todos estos salteadores. Amén. Así que aquí va el primero, nuestro hermano Esaú Mejía, que le digo yo, tienen cada uno su particularidad, su peculiaridad de exponer a todas estas personas. Tienen otras enseñanzas, obviamente, le digo, yo me refiero a los falsos maestros y falsos pastores, y a las herejías y falsas enseñanzas, pero que ellos tendrán sus propios temas de otras cosas, pero yo les recomiendo o les invito a ustedes a ver lo que yo les trato de compartir ahora acerca de los falsos pastores, le digo. Pero que lo demás, le digo, lo dejo a su conciencia y a la de ellos, para que usted pueda escudriñar lo que ellos, en este caso en particular, comparten. Pero se los voy a pasar de mayor a menor en ímpetu,
O sea, en ese ímpetu, en esa energía de querer compartir y enseñar y de desenmascarar a las personas, hasta los últimos dos que nos llevan tanta fuerza, ¿no?, en desenmascarar a los demás, pero que de vez en cuando comparten los pensamientos o lo que Dios pone en su corazón acerca de ciertas personas que no están haciendo lo que deben verdaderamente hacer delante del Señor. Le digo, nuestro hermano Esaú Mejía, su canal se llama cristianosaldía.net, como usted puede ver ahí abajo. Cuando usted entra al canal de ellos, esta es la pantalla que usted ve. Y ahí dice a mero arriba cristianosaldía.net. Y justo abajo ahí aparece el link que dice @cristianosaldía_. El segundo, que te digo también lleva mucho ímpetu, mucha fuerza, es nuestro hermano Sebastián Céspedes. En este caso en particular, le digo yo, son personas tremendas. Este hombre, si no mal recuerdo, también Dios, si usted pueden ver allá atrás, ve que tiene todas sus, bueno, más bien un par de guitarras, ¿no?, con aquellas luces. No es que sea un cantante de rock mundano, ¿no?, sino todo lo contrario. Es una persona que estaba trabajando en la industria de la música, y él incluso habla cómo la música es utilizada, si pudiéramos decirlo así, como en términos psicológicos para entrar en el corazón del cristiano y mover sus entrañas, pero que al final de cuentas la música no es, aunque es cristiana, si pudiéramos decirlo así, no es lo que el Señor quiere para el cristiano, porque los lleva, en este caso en particular, a mover las emociones, pero de cosas de Dios a veces no tienen absolutamente nada. Le digo, bien tremendo. Él hizo una conferencia con el hermano Will Graham, que lo voy a presentar casi al último. No recuerdo el título, pero hablan precisamente acerca de la música. Y le digo, con todo respeto, hablando de Jesús Adrián Romero, al cual incluso yo miré un título en un video de un pastor hoy en día o ayer por la tarde, que decía: Jesús Adrián Romero ya no se puede llamar pastor. Aunque no he visto el contenido, no sé si se refiere acerca de que Jesús Adrián Romero prácticamente se quiere o ya se apartó por completo acerca del cristianismo. Por eso le digo, hay muchos ahí que yo conozco, pero no hay como estos hermanos que le pueden explicar de una manera mucho más clara lo que yo trato de explicarles que lo que yo pudiera decirles. Amén. Le digo, Sebastián Céspedes, cuando entra a su canal directo, aparece estas fotografías de él. Obviamente se ve diferente porque está rasurado. En la foto anterior él tiene barba y bigote, pero aquí está rasurado. Y ahí dice @Sebastián Céspedes 5247. Le digo, tremendos hombres del Señor. Tenemos a otro hermano, se llama Edgar Escobar, que le digo, este hombre me llama la atención, la energía que tiene para presentar todas estas cosas, falsas enseñanzas, falsos maestros, pero tiene una energía tremenda que ahora sí puedo decir, como buen cristiano, ¿no?, envidiable de cómo ellos tienen esa chispa para compartir verdaderamente todas estas cosas que no son agradables al Señor, pero que le digo, me llama la atención esa energía que Él tiene para transmitirlo, y que lo hace también con chiste, broma, videos o fotos por ahí, no otros audios, pero que te transmiten una verdad que te impacta. Al menos a mí me impacta al conocer cuántas cosas hay afuera que yo ignoraba, pero que al final de cuentas eran cosas que no eran agradables delante del Señor. Así que le digo, un buen hombre de Dios, Edgar Escobar, y su canal se llama Biblia Libre, y ahí aparece como @Biblia Libre nada más, pero eso es lo que aparece en su canal principal. También tenemos a nuestro hermano que le decía Will Graham. Con él es con quien yo les decía Sebastián Céspedes. Hablaron acerca de la música y hablaron en este caso de Dante Gebel, me parece que fue él también, y habló de Jesús Adrián Romero y cómo eran personas pues que al final, a lo que yo trato de entender de él, pues Jesús Adrián Romero y este Dante Gebel son personas que pareciera que
lo digo con respeto, no sé en lo profundo, tal vez en los inicios Jesús Adrián Romero era una persona genuina, cristiana, servidora del Señor, pero que se apartó de él, pero yo pudiera decir posiblemente fueron personas que creyeron ser cristianas, pero al final de cuentas pues se ve que había algo oculto en sus corazones que no marca verdaderamente a un cristiano que quiere verdaderamente servir al Señor. Y como podemos saber por las noticias cristianas de hoy en día, pues parece ser que va aún más y más allá, más afuera, con otras enseñanzas que no es lo que Dios le agrada. Le digo, usted puede verlos tranquilamente, yo no tengo nada en contra de ellos, como siempre he dicho, permita el Señor en su misericordia que ellos puedan entender y comprender de los caminos del Señor en los que se han desviado, puedan reconocer como el hijo pródigo que están haciendo lo que no deberían de hacer, pensar en el Señor una vez más y volver para la gloria de su nombre a servir a Dios con un corazón genuino, contrito y humillado, pero que nosotros también los cristianos de una manera madura podamos recibirlos con amor en el Señor, no criticando y juzgando lo que hicieron en el pasado o de lo que se estuvieron desviando, sino más bien acogerlos como hermanos que decidieron servir definitivamente al Señor y que con todo gozo y alegría los recibamos y demos gloria a Dios y el Señor puede empezar una vez más a glorificarse a través de sus labios para la gloria de su nombre. Le digo, Will Graham, un tremendo hombre conocedor de la palabra de Dios, le digo, muy tremendo, a mí me vuela la cabeza casi cada vez que yo lo veo en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, en cuanto al conocimiento, ¿no?, de tantos personajes de la Biblia y su capacidad para retener las cosas. Y le digo, y es una persona que a mí me gusta mucho escuchar en muchas ocasiones enseñanzas. Obviamente, como les digo, hay otras cosas que ellos comparten que a mí, al menos en mi corazón, no siento el deseo de escucharlo porque no es lo mío. Como le digo, cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno enseñamos la palabra del Señor diferente, aunque la palabra es la misma, el Señor nos dirige a todos y cada uno de manera diferente y que no nos volvemos, en este caso, ladrones y salteadores, sino todo lo contrario, damos lo mejor de nosotros para compartir la palabra del Señor y para la gloria de nuestro Dios. Pero le digo, hay otras cosas que yo no comparto, pero que en la mayoría de ellos, le digo, me vuela la mente ese hombre de Dios, muy tremendo. Y así es como sale en su página principal, Pastor Will Graham, y su conexión directa parece que es @Pastor Will Graham, nada más. Y el último que les quiero compartir es el hermano Juan Manuel Vaz. Al final de cuentas, una persona con la quien me identifico mucho por su manera de pensar, por su manera de hablar. También un tremendo hombre de Dios, pero tanto él como el hermano Will Graham, el hermano anterior, el pastor anterior, no son personas que su dedicación es esa de, si pudiéramos decirlo así, de ir tras aquellos falsos maestros, falsos pastores, falsas enseñanzas y exponerlas, pero que ellos de vez en cuando surge algo por ahí, que ellos comparten lo que sale, lo que el Señor pone en sus corazones, y que al final de cuentas, le digo yo, nos nutren mucho a nosotros porque en muchas de esas descripciones que ellos dan o explicaciones hablan y comparten la palabra del Señor. Así que le digo, son muy tremendos hombres de Dios. Estos dos últimos un poco pasivos, pero que al final de cuentas son personas que dedican su corazón para servir al Señor. Y así es como aparece en su canal, Juan Manuel Vaz, y el link directo parece ser que es @Juan Manuel Vaz oficial. Espero no estar equivocado con el canal de él, porque sabemos que por ahí andan quienes les roban sus canales poniendo otros nombres parecidos a los de ellos, ¿no? Como lo hemos visto, pero que al final de cuentas, le digo yo, espero que cuando menos ese sea el canal oficial de él. Y si no es así, le digo, solo búsquelo usted en YouTube, Juan Manuel Vaz, pero que mayormente los primeros tres que les mencioné son personas que ellos sí tienen mucha energía
para encontrar, y pareciera como que si tuvieran un radar, localizan luego los pocos días o al día, a los 2 días, lo que se ha salido por ahí en el internet, y inmediatamente el Señor les dio una capacidad para demostrar o desenmascarar todas y cada una de estas cosas malvadas que lamentablemente muchos se han desviado y comparten a través de los medios sociales, a través incluso de la televisión, y abarcan a miles de personas, y que le digo, no se dan cuenta cuánto daño hacen a los feligreses, por no decirlo así, a las ovejas del Señor. Pero que les digo, el Señor al final de cuentas permita que todos y cada uno de ellos puedan reconocer en el fallo en el que están, que se han alejado de Dios, que se han convertido en ladrones y salteadores, y que el Señor les ayude a volver para atrás. Pero para terminar, quisiera compartirles las últimas palabras, lo cual es el versículo que estamos compartiendo, ¿no? Y que a mí, cuando menos a mi corazón, trajo alegría a través de la clase, trajo esperanza, trajo un gozo, un regocijo y un descanso, ¿no?, a mi corazón, porque termina diciendo Jesús, pero no los oyeron las ovejas. ¿Y por qué trae gozo y alegría a mi corazón? Porque por un momento me trajo así un flachazo a mi vida en mi niñez. Me trajo un flachazo en el sentido de que yo nací y crecí hasta cierta edad, ¿no?, en el catolicismo romano, el católico, apostólico romano, etcétera, 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 ¿no? Pero que yo nací en esa religión por parte de mis padres, allí crecí, hice mi primera comunión, que al final de cuentas, le digo, ni siquiera fui a las clases, yo no sabía ni siquiera que existían clases. El único día que llegué a la clase ya había terminado, y lo único que me preguntaron, ¿Dios es Dios? Y yo me quedé como tonto porque pues yo no sabía ni qué de responder. Dice, pues claro que Dios es Dios. Y yo me acuerdo de esa persona que me preguntó hasta el día de hoy. Es un monaguillo al cual yo conocí a su esposa hace 20 años, y que al final de cuentas, les digo yo, él era muy conocido entre las personas ahí. Y él me dice, el diablo es diablo, y yo me quedo igual como tonto otra vez. Pero él me dice, pues claro que el diablo es diablo. O sea, me lo dijo enojado, y desde aquel entonces hasta el día de hoy no me he olvidado su rostro. No porque tenga falta de perdón hacia él, no me hizo nada. Simplemente que son escenas que se me quedan grabadas, y esa escena me la trajo el Señor para hacerme entender estas últimas palabras que dice, pero no los oyeron las ovejas. ¿En qué sentido? En que yo, a pesar de que nací y me crié en el catolicismo romano o en la iglesia católica, nunca pasó por mi entero ser ni por mi conciencia el vivir para el Señor dentro de esa religión. Y le digo que después de ello yo conocí incluso de los testigos de Jehová desde los 7 años, donde yo recuerdo muy clarito a la señora vecina mía, que todavía le digo, les tengo aprecio porque conozco a sus hijas, mejor dicho, conozco a la familia, vecinos nuestros, y cómo ella nos traía la atalaya, el librito de la atalaya, y nos mostraba las escenas de la palabra del Señor. Pero le digo, no nació tampoco de mí el querer seguir esa religión. En otras palabras, lo que le transmito es, Dios en su misericordia me guardó para no escuchar sus falsas enseñanzas, para no escuchar, en este caso, a los falsos pastores y falsos maestros que ellos tienen. Y lo digo con todo respeto, porque lamentablemente hay muchas personas de ahí adentro con un corazón genuino, creyendo que verdaderamente sirven a Dios, pero no se dan cuenta en el engaño que están. Conocí también de los adventistas. Ay, se me olvidó el nombre de esta última religión que vine ya de viejo, cuando recién vinimos para acá, en este caso, al otro lado del charco. Pero que le digo que al final de cuentas, de la misma manera, nunca nació en mi corazón el poder mantenernos con ellos, incluyendo, le digo, que yo estuve en un par de ocasiones, no recuerdo, 2, 3 servicios con los mormones, igual de la misma manera, y que al final de cuentas yo tenía un libro del mormón, ahora lo tengo, pero en aquellos entonces no sé dónde había quedado y lo perdí, pero que de la misma manera el Señor
no permitió que yo escuchara sus falsas enseñanzas. Al final de cuentas, le digo, es un gozo, una alegría en mi corazón, porque sé que a pesar que hay muchas ovejas del Señor dentro de todas estas religiones, al final el Señor va a hablar a su corazón, va a hablar a sus vidas como habló a la mía, y les ayudará a entender que aquello que habían escuchado alguna vez y para lo cual vivían en cuerpo, alma y espíritu, no era nada más que algo falso que los llevaría a la condenación y a la muerte eterna, pero que ahora Él quiere traerlos a la vida eterna, como me trajo a mí en este caso en particular. Así que le digo, para mí es un gozo y un regocijo que el Señor me haya traído a mi mente mi niñez, porque me da esperanza de todas las personas que hasta el día de hoy faltan todavía por reconocer a Cristo como Señor y su Salvador, pero que al final de cuentas el Señor, si Él lo dispuso en su corazón, los traerá y glorificará su nombre al darle salvación, como dice el libro de los Hechos, que el Señor seguía añadiendo cada día a los que habían de ser salvos para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. Y con esto me voy con la pregunta que ya me había olvidado, que no me iba a olvidar, la pregunta del millón. ¿Te gustaría a ti convertirte en una oveja del Señor? Si verdaderamente en tu corazón hay un deseo realmente de conocer a Dios, de saber quién es Él, cómo obra en la vida de los cristianos, cómo obra en el mundo, cómo al final de cuentas su amor se demostró en Cristo Jesús para la humanidad entera, y realmente te gustaría tener una relación personal con Él, como siempre he dicho, ríndete al Señor, dobla tu rodilla, pídele perdón al Señor por tus pecados, acércate a Él, perdón, y a ti que en algún momento de tu vida viviste y entregaste tu vida, tu alma y tu entero ser, aún tu espíritu en otra religión, pero ahora estás conociendo de Dios, ahora tú te estás dando cuenta incluso a través de este video que el Señor es todo lo contrario a lo que te han enseñado y quieres rendirte a Él, no hay otra mejor oportunidad que esta. Pídele al Señor para que te perdone tus pecados. Para ti también hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza, dice el Señor. Y esta es tu oportunidad para rendirte a Él y decirle que te quite todo aquello que te han enseñado que solamente era una farsa, pero que ahora el Señor te enseñe la verdad a través de su palabra. Y permite el Señor en su misericordia que tú puedas crecer espiritualmente para la gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos? Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos enseñe, nos proteja y que Él nos ayude a seguir adelante, a glorificar su nombre. Que Él mismo guarde a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y todas nuestras generaciones por venir para la gloria de su nombre, para que ellos puedan ser salvos por nuestro Dios, rogándole siempre al Señor que ninguno de ellos se desvíe. Que ninguno de ellos sea engañado por estos salteadores, por estos ladrones, no. Que ninguno de ellos sea engañado por estas falsas enseñanzas y falsas doctrinas, sino todo lo contrario. Que ellos puedan tener un corazón dispuesto para servir a nuestro Dios y que el Espíritu Santo les hable a través de su palabra cada día o cada vez que reciban una enseñanza de alguien que aparenta ser un siervo del Señor, pero que el Señor les llama ladrón y salteador. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, para la gloria de tu nombre, dándonos esa sabiduría, esa capacidad, Señor, para poder retener tu palabra. Pero no solo eso, sino también para vivirla, Señor. Que todos y cada uno de nosotros podamos ser ejemplos a los demás, no solo de palabras, sino con hechos, Señor. Sabiendo que llegará el día en que tú, Señor, te encontrarás con todos y cada uno de los seres humanos y los llamarás a cuentas. ¿Y qué cuentas te daremos nosotros, Señor? Nosotros queremos rendirte cuentas buenas, Señor. Nosotros queremos rendirte esas cuentas que alegrarán tu corazón, cuentas que al final de cuentas te ayudarán a ti para decirnos: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre amado. Ayuda a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y a todas nuestras generaciones por venir hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Pero que el fin de ellos sea el estar contigo por una eternidad. Que el deseo y el anhelo de sus corazones sea el servirte a ti, sea el vivir para ti. Que seas tú poniendo en sus corazones el deseo de escudriñar tu palabra, el de tener una relación contigo, Señor, el de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y vivir para Él, y que se dejen guiar por tu hermoso Espíritu aquí en la tierra. Que de ahí en más, Señor, cuando partamos de este mundo, todas las cosas serán totalmente diferentes. Gracias, Padre amado, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes en este día. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Reciban como siempre de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.